7:57 hora de Venezuela y nos vamos a Colombia. Vamos a conversar con Diego Arias. Él es analista político colombiano, experto en temas de paz y conflictos. Bueno, una situación que hay que ponerle la lupa. El gobierno colombiano anuncia que hay un cese al fuego con el ELN y también con otros grupos armados. Luego el ELN dice que esto no es así. Se suspende entonces este cese o lo que había definido pues el gobierno colombiano como un cese bilateral con el ELN, pero dice pues que hay un avance con el resto de los grupos en armas. Bueno, tal vez Diego Arias pues nos puede explicar qué sucedió allí. Muy buenos días, los saludamos desde Caracas, Diego. Isabel, un buen día para usted, para todo el equipo periodístico de A Tiempo y, por supuesto, para toda la audiencia a esta hora del día. Sucedió algo desafortunado, está muy seguramente es en el nivel de coordinación entre dos funcionarios del gobierno nacional. Por un lado, el alto comisionado para la paz, el doctor Danilo Rueda, quien no solo en principio con el ELN, sino también con otros grupos armados ha venido sosteniendo diálogos exploratorios y algún tipo de acuerdos iniciales, y entre José Oti Patiño Ormaza, el antiguo dirigente del M-19, que funge ahora como director o cabeza visible que está haciendo la negociación con el grupo del ELN. La discrepancia estuvo en que el presidente Petro, el 31, ya ustedes conocen, hizo el anuncio de un cese al fuego bilateral, en el que se incluyó al ELN, pero fue claro en la última rueda de prensa que hubo justamente en Caracas, Venezuela, a propósito del cierre de la primera fase de negociaciones, que el tema del cese al fuego no solo no se había considerado en la mesa de negociación con el ELN, sino que incluso tampoco estaba planteado en la agenda que va a reiniciarse muy seguramente dentro de unos 10 o 15 en la Ciudad de México. A muchos nos extrañó que esa comunicación del presidente Petro el 31 de enero incluyera al ELN cuando de por medio había una comunicación de las dos partes diciendo en lo que había habido avance y no estaba mencionado allí el tema del cese al fuego bilateral, de manera que el ELN lo que ha hecho, y en términos de una negociación que es bilateral, es correcto, es precisar que ese tema no ha sido acordado, pero por supuesto deja un sinsabor en términos de Claro. la coordinación y la comunicación y de los anuncios que hace el gobierno colombiano en cabeza incluso del propio presidente Gustavo Petro. Creo que fue inducido a error desafortunadamente, pero eso no obsta para que ese tema de esa paz con esa guerrilla, que es una paz que le importa al país, pueda seguir adelante y pueda superar esta dificultad que se ha presentado. Como usted dice, pues continúan los diálogos en México. Ahora, ¿cuál es el estatus de estos diálogos hasta ahora? ¿Qué acuerdos se han alcanzado? Básicamente lo que ha conocido la opinión pública tiene que ver con una agenda que ha sido reformulada. Esta es una negociación que venía del gobierno anterior y los términos de esa agenda y los puntos de esa agenda requirieron algunos ajustes, no han sido muchos, básicamente se mantiene la misma estructura. Se definieron el rol de los países garantes, los protocolos de seguridad, y lo que sí se acordó es que respecto de la negociación, solo lo que las dos partes hicieran público se tomaba como formal en términos de ser un acuerdo y que mucho de lo que se fuera acordando se iba a buscar su implementación. Quizá el asunto más importante de esa primera fase de negociación con el ELN, que inició, se instaló y terminó en Caracas, Venezuela, se refiere a producir alivios humanitarios. Pues justamente el cese al fuego va en la dirección de poder en unas zonas de conflicto donde el ELN se enfrenta a la fuerza pública, pero donde el ELN se enfrenta a otros grupos que han aceptado el cese al fuego, son disidencias de las FARC y grupos que aquí llamábamos antiguos paramilitares o autodefensas gaitanistas. Lo que buscan esos alivios es disminuir las hostilidades, la conflictividad armada, porque esta produce en las regiones desplazamiento, confinamiento, masacres, asesinatos, de manera que lo más urgente ahora en términos del conflicto es desescalarlo. Eso puede ser mediante alivios humanitarios o mediante el pacto de un cese al fuego bilateral.
y eso fue lo que se acordó con el ELN, digamos, de poder avanzar alivios humanitarios, pero sin que se hubiese hablado, Ujú. repito, por ahora, de un cese al fuego bilateral, en lo cual el ELN ha insistido también siempre, pero claramente no se han acordado los términos del mismo. Las condiciones. Bueno, muchísimas gracias, Diego, por su reporte. Era Diego Arias, analista político colombiano, experto en temas de paz y conflictos. Bueno, dándonos entonces este panorama sobre esta situación del gobierno colombiano con esta diatriba sobre un cese bilateral con el ELN, que, bueno, no fue bien interpretado, fue parte, al parecer, de una confusión, pero que bueno, es parte también del camino hacia la paz que ojalá logre el vecino país. Momento de la pausa, venimos.